Les damos la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México y también a los estudiantes de la Universidad Viña del Mar a esta nueva clase espejo o clase COIL, en la cual van a compartir contenidos relacionados con bioenergética y metabolismo. Damos también los agradecimientos a la doctora Lourdes, quien también gestionó y hizo posible esta sesión, y espero que sea provechosa para ambos grupos de estudiantes. Yo sé que los estudiantes de México ya estos contenidos los abordaron, pero les va a servir como una instancia de repaso también para lo que va a ser sus evaluaciones finales. Y además los estudiantes van a tener una actividad colaborativa que van a desarrollar, la cual va a ser subida en el caso de Chile al aula virtual, y en el caso de los estudiantes de México se le envió a la doctora Lourdes también, para que en su modalidad formativa la puedan realizar los estudiantes de México. En el caso de ellos no va a haber nota, y en el caso de acá de Chile va a ser las veces del control que resolvíamos en grupo al final de la clase, pero tiene plazo de entrega, es decir, este control para tanto Chile como México se puede entregar hasta la próxima semana, el día viernes, y a través del aula. Así que vamos a realizar una actividad muy similar a la que hicimos el primer semestre para los de Chile, para que se recuerden, en donde eran grupos mixtos, trabajaban en conjunto, se comunicaban previamente por correo electrónico con sus compañeros de México o viceversa, y programan algún día para responder este control. Doctora Lourdes, no sé si usted también quiere darles una bienvenida mientras abro la presentación. Sí, por supuesto que sí. Bueno, bienvenidos de parte de México para Chile. Estamos, la verdad, muy gustosos y animosos de compartir esta experiencia académica con ustedes. Y bueno, ahorita con la pandemia y esa apertura que tuvimos para la situación virtual, digo, mis alumnos y una servidora gustosos hubiéramos ido para allá. No, bueno, en lo personal yo no he tenido oportunidad de conocer, pero estaríamos fascinados de estar por allá, lo mismo que fascinados de haberlo recibido. Pero esperemos que esta experiencia académica sea importante y sea trascendente para nosotros y sea algo que podamos recordar. Muchas gracias y bienvenido a Chile. Muchas gracias también a ustedes. Voy a compartirles la pantalla para que puedan seguirme también en la presentación. Ahí estamos. Ustedes me comentan si la logran ver bien desde allá. ¿Se logra ver la presentación? ¿Ya se ve? Genial. Para iniciar esta clase vamos a abrir la actividad con una sesión que se conoce como sesión rompehielo. Para ello, les pedimos que con sus dispositivos celulares puedan escanear ese código QR que está en la pizarra, y si es que no tienen escáner de códigos QR, no lo descarguen, no es necesario, pero sí ingresen a la página www.menti.com. Y luego de eso, introduzcan el código, por favor, que está aquí también en la pizarra, que es el 522-77331. Les doy ahí unos minutos para que lo puedan hacer, tanto aquí en Chile la compañera como en México los estudiantes.
¿Entrar? ¿Cómo van por ahí? ¿Ya pudieron ingresar? Algunos sí, otros no. Ya, esperémoslo nomás, porque mientras tanto yo voy a dar inicio a las respuestas, así es que ábrelo con calma. Tienen que poner los que esperan de la clase de hoy en dos palabras y lo envían y las va a presentar ella. ¿Ya? O sea, que tú esperas de la clase de hoy y cuando tú pongas tu respuesta se va a ver en la pantalla ahí lo que pusiste. No tu nombre, sino lo que pusiste. Entonces, para quienes ya han podido ingresar, van a visualizar una pregunta que les indica ¿qué esperan de la clase COIL de hoy? Y aquí ustedes pueden ingresar dos respuestas y vamos a ver cuál de ellas predomina dentro de los grupos de estudiantes que están participando hoy. Por ahora, lo que prima es aprendizaje, aprender, conocimiento, bioenergética y aprender. Por ahí abajito se viene sumando con más lugares. El código también, el código también aparece como una tendencia. Algunos compañeros dicen que mucha participación, muy bien. Entonces, en general, si se fijan, la tendencia de todo el grupo que está participando de la sesión es buscar un aprendizaje, tener una experiencia nueva, nos indican acá, aprender y fomentar cierto este conocimiento. Buenísimo. Por ahí se proyecta también una frase que corresponde a intercambio cultural. Eso es muy, muy provechoso. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces ahora a la sesión de contenidos de la clase. Yo le voy pasando las Lourdes y usted me va avisando nada más el momento cuando se la paso a la siguiente. Ok, maestro, muy bien. Bueno, tenía otro tipo de material, pero no importa, está bien este. Empezaremos, de alguna manera tratamos de hacer sinergia Chile y México. Ahí. Tratamos de hacer sinergia Chile y México. Los contenidos son un poquito diferentes, pero creo que a todos nos va a servir esto, que nosotros en lo personal, porque hubo un cambio de planes por una situación que luego les explico, pero de todas maneras, insisto, creo que esto nos va a servir a nosotros como aprendizaje. ¿A quién tenemos en Chile, maestra Escalona, de alumnos, o de alumno, o alumna? Acá tenemos a los estudiantes de la carrera de nutrición y dietética. Sí, pero específicamente, ¿quién de sus alumnos está por allá? Claro, y aquí tenemos asistente a un estudiante, ¿cierto?, de la carrera. Ajá, ¿y es quién? Lo que pasa es que me gustaría estar interactuando entre Chile y México. Allá en Chile. Entiendo. Entonces le voy a pedir a ella que se coloque un poquitito más en donde está la proyección de la cámara. Gracias. Deme un segundito.
Ya, doctora, ahora sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Renata Silva. Renata, bienvenida Renata a México. Hola Renata. Gracias. Renata, para usted, ¿qué es bioenergética? Bioenergética es una palabra compuesta por dos vocablos, bios y energía. ¿Qué es la bioenergética para usted? Bios, ¿qué significa? ¿No, Renata? ¿O tenemos problemas con sonido a lo mejor? Ahora sí, se había desconectado el teléfono, pero ahora estamos ok. Ah, perfecto, gracias, Renata. Entiendo que es algo que ver con energía, Es con correcto, tiene que ver, biología. tiene que ver con energía, tiene que ver con biología, y la biología ¿con quién tiene que ver? A ver, acá en México. Con la vida. Acá tiene que ver bios, ¿con qué? Vida. Con la vida, exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de bioenergética, ¿de qué estamos hablando? De la energía de la vida, ¿verdad, Renata? Digo, si Sí. se anexa, maestro Escalona, alguien más, por favor nos lo indica para poderlo tomar o poderlo tomar en cuenta. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por bioenergética? La energía de la vida. ¿Somos seres humanos? Sí. Ustedes, licenciados en nutrición, nosotros médicos, ¿con quién estamos tratando? Con personas. ¿Y qué necesita el organismo para poder vivir? Energía, exactamente. Y esa energía, dentro del cuerpo, ¿estamos de acuerdo que tiene movimiento? ¿Sí? Estamos de acuerdo que hoy, por ejemplo, ahorita aquí en México son 9 de la mañana y bueno, en lo personal acá con las carreras, preparativos y todo, vengo sin desayunar y entonces me hace falta energía, ¿no? Y ustedes en Chile probablemente 11 de la mañana, pues a lo mejor se alcanzaron a tomar algo de desayuno y ahorita son ricos en energía, ¿sí? Y están utilizando esa energía y precisamente tiene que ver con la segunda palabra. Lo que vamos a ver es un poquito, una introducción molecular, muy química, de lo que se refieren estos vocablos de la bioenergética, ¿no? Esto nosotros acá en México no lo vemos como tal, nosotros empezamos directamente con enzimas, pero acá alumnos se van a dar cuenta de que tiene mucha relación con algo que precisamente nosotros ya vimos. Entonces, si me pasa la siguiente, maestra Escalona, por favor. Nosotros entonces, ¿qué es lo que necesitamos para vivir? Energía. A ver, específicamente por acá, fuerte. María Fernanda, que está más cerca del micrófono. ¿Qué necesita tu paciente, nuestro paciente? Porque allá también los licenciados en nutrición pues van a tener pacientes, ¿no? Lamentablemente no se los vamos a poder mandar, pero igual ahorita con la virtualidad, con suerte ya cuando Renata se nos gradúe, por ahí le vamos a pedir algún consejo. María Fernanda, ¿qué necesita tu paciente para poder vivir? Energía, estoy de acuerdo. ¿Y de dónde va a tomar esa energía? De carbohidratos, por allá. Otro, Alexis. De proteínas. Otro, Marco. Fuerte. De proteínas y de lípidos. Esos son conocidos, no sé si me estoy metiendo mucho con la cámara, esos son conocidos como macronutrimentos, ¿se acuerdan? Y probablemente ya lo vieron ustedes ahí en Chile. Macronutrimentos. ¿Por qué macronutrimentos? ¿Por qué se llaman macronutrimentos? Diana. Porque son moléculas, Fuerte. son moléculas pesadas o que están conformadas por varios compuestos. Exacto, son moléculas que están formadas por varios compuestos. Específicamente, a ver, súper fuerte, allá lo tengo en la esquina, Nicolás, yo le digo Alejandro, pero le dicen acá Nicolás, súper fuerte. Esas partículas, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿qué tienen en común? ¿De qué están formados? Elementos, átomos. ¿De qué están formados? ¿De qué? Fuerte, Alexis. De carbonos, ¿de qué más?
De hidrógeno, ¿de qué más? De oxígeno, ¿sí? Y esos se encuentran enlazados, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente estas macromoléculas que nosotros necesitamos para vivir están formadas por las mismas, no cosas, elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, hemos visto nitrógeno, azufre, etcétera, se encuentran enlazados y estas partículas enormes, podríamos decir, nos van a introducidas a nuestro organismo proporcionar energía. Y precisamente es lo que estamos nosotros viendo en la pantalla. Lo que vemos en la pantalla, acá tenemos, ellos no nos están viendo con el cañón por acá, pero bueno, en la parte central del esquema lo que tenemos son los alimentos. A través de los alimentos nosotros vamos a ingresar esos macronutrientes, ¿cierto? Y una vez que ingresan a nuestro, y lo necesitamos en la parte baja del esquema, dice animales y seres humanos. Los animales, los seres humanos, en específico nuestros pacientes y nosotros mismos vamos a necesitar este tipo de energía. Para nosotros esa es la energía, porque nosotros seres humanos, Renata, ¿somos capaces de producir suficiente energía para vivir? No. Entonces, forzosamente se dice somos heterótrofos, o sea, la energía tiene que venir de afuera. Hay como dijéramos, microorganismos que pueden sintetizar su propia energía. Nosotros no dependemos del medio, de la energía del medio, ¿correcto? Bien. Entonces, para poder tomar esa energía, echamos mano de los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, enlaces, carbonos y todas esas cosas. Y una vez que nosotros las consumimos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Introducirlas. Y el primer paso después de la introducción de esos alimentos al organismo, ¿en qué va a consistir? Exacto, fuerte, por favor, Ana. Los vamos a digerir, ¿sí? Es decir, los vamos a hacer cachitos, los vamos a hacer pedacitos, vamos a hidrolizarlos, ¿para qué? Para poderlos absorber. Y una vez que los vamos a absorber, Emilio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que se qué? Que se metabolicen. Y por allá atrás, Stephanie, ¿en qué consiste el metabolismo? ¿Para qué quieres metabolizar? Ve, fíjate la idea en la que la llevamos, ¿sí? ¿Para qué quieres metabolizar carbohidratos, lípidos y proteínas? ¿Para generar qué? Fuerte. ¿Qué necesitas generar? Energía, exactamente. Lo que queremos es energía. Entonces, si nos vamos al esquema, después de seres humanos, vemos una flechita, porque no puedo manejar ahorita el cursor, pero bueno, no importa, vemos la flechita. ¿Y qué estamos teniendo? En la parte media del esquema, gracias maestro, en la parte media del esquema estamos viendo entonces que vamos a producir una energía útil, ¿va? ¿Esto va a servir para que nuestras células vivan, Manuel? Sí, y gracias a eso vivimos. Es más, bueno, luego también gracias a eso almacenamos a veces de más, ¿no? Pero como producto de ese metabolismo, nosotros, ok, ya me serví de los alimentos, ya obtuve energía de los alimentos, pero entonces voy a producir como productos finales del metabolismo, ¿qué cosas? Ahí está señalado. Aparte de la energía, ya me dio energía, pero yo produzco CO2 y agua metabólica, ¿se acuerdan? Una vez que hicimos todo esos metabolismos, ¿se acuerdan que lo hemos comentado? Y Renata, no sé si ya llegué en ese tema, pero una vez que nosotros ya minimizamos eso y ya nos servimos de los alimentos, finalmente van a quedar ¿en qué? Dióxido de carbono y agua. ¿Y a dónde se va ese dióxido de carbono? Pues generalmente lo eliminamos, ¿no? No estamos respirando. ¿Qué eliminamos a través de los pulmones? Dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, entonces, siguiendo el ciclo exactamente, gracias maestro, ¿qué es lo que va a pasar? Exacto, va a ser utilizado, Valeria. Renata, sí. Renata Chile, ¿qué va a pasar con ese CO2? Lo van a utilizar las plantas. Exactamente, y van a utilizar las plantas y ellas entonces van a tomar el CO2 y ¿qué van a producir, Renata? Oxígeno. Exactamente, oxígeno. Y si nos fijamos, por eso dice en el título, ciclo biológico de la energía. Van a producir oxígeno que nosotros respiramos, y si bien es cierto, el oxígeno no es considerado un nutrimento como tal, finalmente estamos de acuerdo que es indispensable para la vida, y el ciclo vuelve a empezar, ¿no? O sea, respiro, sí, necesito energía, vuelvo a comer, y entonces esto se convierte en un verdadero ciclo. ¿Gracias a qué? A las plantas, ¿no? Y aquí el mensaje ecológico.
pues mientras tengamos plantas vamos a tener oxígeno, pero ¿qué pasa? No sé qué pasa allá en Chile, pero acá en las grandes ciudades en México tenemos serios problemas por la poda de árboles, por la gran contaminación que tenemos, entonces menos áreas verdes cada vez y probablemente más compromiso, más problemas pulmonares en nuestros pacientes, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Chile, Renata, ¿o México? No, todo bien. Excelente. ¿Me pasa la siguiente, por favor, maestro? Entonces, precisamente, si continuamos en ese tenor de ideas, lo que vamos a ver es que en la parte superior de nuestro esquema vamos a tener compuestos reducidos. Bueno, por eso comentábamos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Finalmente, en la sección número 1 en México, acá vemos la tetravalencia del carbono, que el carbono siempre tiene que tener sus 4 valencias, etcétera, ¿no? Y que esos carbonos me van a ayudar a formar todas las moléculas que nosotros tenemos, porque carbohidratos sí, proteínas sí, lípidos sí, vitaminas sí, finalmente todo lo que estamos consumiendo y lo que necesita nuestro organismo tiene estos elementos, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de energía, hoy tenemos que tomar en cuenta la parte energética, por lo tanto, decíamos esos macronutrientes que luego las vitaminas y todo hemos visto actúan como coenzimas y me ayudan en todas esas regiones, ¿verdad? ¿Qué podemos observar en este esquema? En este esquema observamos, decíamos en la parte superior, que ese compuesto va a entrar hacia nosotros reducido, ¿sí? Es decir, va a llegar empoderado, va a llegar a darnos energía. E insisto, nosotros vamos a tomar ese compuesto, vamos a tomar ese alimento y a través de una serie, y con utilización de oxígeno, porque se acuerdan que esto, la mejor, ¿cómo podríamos decir? Producción de energía tiene que ser evidentemente aeróbica para que sea tóxica, para que sea bonita, para que a las células les sirvan. Pues entonces, en presencia de oxígeno, ¿qué es lo que va a empezar a generarse? Una serie de reacciones. De acuerdo al nutrimento de que estemos hablando, va a ser la vía metabólica a la cual nos vamos a referir, ¿se acuerdan? Bien, y van a ocurrir, decíamos, una serie de reacciones, de manera tal que se está liberando calor. ¿Qué pasa después de que acabamos de comer? ¿No nos da calor? Teníamos frío y comimos algo y no nos empieza a dar como calorcito, ¿sí? Estamos generando un cierto calor de combustión. ¿Qué estamos haciendo? Oxidando. Bueno, primero, llevando a cabo reacciones. Siguiente, estamos metabolizando, estamos oxidando el compuesto, estamos liberando hidrógenos que si recuerdan, acá en México ese tema lo vimos, esos hidrógenos son captados por algunas coenzimas NAD, SAD, y esas me van a producir ATP, se entiende que es energía útil, que es lo que estamos viendo acá. Finalmente, ¿qué buscamos? Cuando consumimos glucosa, la glucosa a través de la glucólisis, a través de la transformación a piruvato, a través de una serie de rutas metabólicas, al final de cuentas, bueno, nuestro mejor energético, ¿no? La glucosa, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos va a dar? Calor, efectivamente. ¿Pero qué buscamos con la glucosa, Javier? ¿Qué busco cuando consumo glucosa? La energía, exactamente, es calor y una energía útil, ¿sí? Una energía útil que yo pueda aprovechar en este momento para mis fines, es decir, ahorita si vengo sin desayunar, pues terminando esta sesión voy a desayunar y voy a empezar a rellenar esas necesidades de energía que tenía, pero decimos, además vamos a empezar a almacenar esta parte de nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener como productos? Lo que ya habíamos comentado, CO2, agua metabólica y compuestos oxidados. ¿Qué es lo mejor para nuestro organismo? Que esa oxidación sea tan completa que solamente quede el CO2 y agua. Y, obviamente, el calor generado y, obviamente, la energía generada, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros podemos eliminar mucho más fácilmente estos compuestos y habernos literalmente servido del medio ambiente y de los alimentos que consumimos. ¿Bien? ¿Me pasa la siguiente más escalona, por favor? Ok, y entonces luego nos metemos a hablar de sistemas. Esto les decía, es como la base molecular, ¿no? Bioquímica significa, les digo a mis alumnos acá en México, nadar en las grandes profundidades, ¿no? No solamente los buzos realmente de alta inmersión se meten en este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque no cualquiera le gusta, porque no cualquiera tiene la paciencia, no la inteligencia, la paciencia de entender. Hablamos de sistemas termodinámicos. De momento no lo van a entender, pero ahorita lo vamos a traducir, ¿va? A traducir a la clínica, aplicar a la clínica. Hablamos de sistemas termodinámicos. Hablamos de que tenemos un sistema, cualquiera de los tres elementos o de las tres figuras que tenemos en la parte baja. Ahí tenemos tres sistemas. Hablamos de que lo que está alrededor de estos contenedores es el entorno, ¿de acuerdo? Y entonces hablamos de dos tipos de sistemas abiertos. Dice en la diapositiva, aquellos que intercambian materia y energía con su entorno.
Efectivamente, no es más, no le señale, maestro, por favor, porque luego ellos me van a tener que decir. Un sistema abierto. Sistema abierto, ejemplo. En este momento tengo un recipiente, le pongo agua, lo pongo en la estufa, un calentador, y entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua? Se empieza a calentar, empieza a hervir, se evapora y ahí tengo el entorno, ¿no? El sistema era mi recipiente con el agua, le puse calor, pero estoy interactuando con el entorno y estoy intercambiando materia y energía con el entorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sistemas cerrados. Aquellos que intercambian energía, pero no materia en su entorno. El ejemplo lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? No tengo un recipiente, tengo un frasco tapado con agua. Un frasco con agua, pero se encuentra perfectamente tapado. ¿Lo podría calentar? Sí. Pero ¿dónde se va a quedar en todo caso? La energía. O sea, el calor. Adentro, exactamente. Y puede intercambiar la energía. Intercambia energía, pero puede intercambiar materia porque está cerrado. Pues no, ¿sí? Entonces, puedo intercambiar un poco la energía porque siento el vaso, o el recipiente, lo siento calientito, sí, me transmite el calor, está formando parte del entorno, pero en todo caso no voy a intercambiar materia. Y finalmente los sistemas aislados. Y en los sistemas aislados sería algo así como el ejemplo, una hielera. En un sistema aislado, ¿qué pasa en una hielera? Se conserva, ¿no? Y ahorita aquí nos venden hieleras que dicen, me van a conservar el hielo. Hace unos días me metí, tenía necesidad de una hielera, y dicen, te van a conservar el hielo 7 días. O sea, tú metes tu bolsa con hielo y ahí te lo van a conservar. Mentira, lo conservó como 3 días, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Es un sistema aislado. ¿Por qué es un sistema aislado? Porque no permite la fuga, exactamente, o porque en otras palabras, como dice aquí en la diapositiva, no hay intercambio ni de energía ni de materia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si entendimos todo esto, empezando por Chile, porque le tenemos que dar prioridad acá a Chile, ¿sí? Y si no sabe, Renata, no se preocupe. De estos 3 sistemas, de acuerdo a lo que estamos estudiando, su cuerpo y el cuerpo de su paciente, ¿a qué sistema pertenece? Al abierto. ¿A cuál? Abierto. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, no, ya las dejamos en paz. Por acá mejor México, ¿no? Porque luego se va a sentir que la estamos, ¿cómo se llama? Acosando mucho. A ver, acá, ¿quién quiere participar? Fuerte, Diana. Porque nosotros también liberamos energía y calor, entonces por eso sería un sistema abierto, porque con la respiración podemos liberar calor y otros. Exactamente. Nuestro sistema, ¿qué es? El cuerpo humano. ¿Pero nosotros estamos en comunicación con el entorno? Sí. Si ahorita vamos, si tu paciente ahorita va y toma abundante líquido, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 2 horas? Pues le van a dar ganas de orinar, ¿no? Y si come comida, ¿qué le va a pasar en 4, 5, 6, 8 horas o el día de mañana? ¿Qué le va a pasar? Pues va a evacuar, ¿no? Entonces, es un sistema abierto literal, o sea, por eso pongo este ejemplo, ¿no? Porque estamos entre profesionales y además, pues es una realidad, ¿no? ¿Qué va a hacer? Evacuar. Se sirve el entorno, ¿sí? Está intercambiando materia y energía con el entorno. ¿Quedó claro? Sí. No sé si hasta ahí me tocaba, maestro, o le sigo. Me parece que hasta acá, profesora Lourdes, pero déjeme revisar un poquitito. Sí, no, si quieres seguirle ya adelante, ¿eh? Ah, ya, aquí empezamos con termodinámica, así que aquí sigo yo. Excelente. Muy bien. Tal cual como la doctora Lourdes les explicaba, nosotros somos sistemas que están en estudio y estamos siendo estudiados bajo un contacto con un entorno. Esa situación, por supuesto, va a depender del caso de estudio que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, puede ser un paciente que entra a urgencias con un cuadro febril, puede ser un paciente sano que está realizando una actividad física. Por lo tanto, nuestro sistema de estudio va a ser un sistema dinámico. No es que sea el ser humano cerrado el que se está estudiando, sino que se está estudiando bajo una cierta condición. Ahora, cuando nosotros estudiamos la bioenergética, que seguramente ustedes ya lo tienen un poco más maduro porque lo vieron más adelantado en el semestre, y nuestros estudiantes también lo vieron el primer semestre porque la mayoría de ellos cursaron la asignatura por primera vez durante el primer semestre. La bioenergética depende profundamente
de la termodinámica. No nos podemos desconectar de la termodinámica para hablar de bioenergética. Y es por ello que se empiezan a manifestar algunos conceptos como por ejemplo la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs dentro de este estudio de la bioenergética. Vamos a partir por la entalpía. Está claro que si ustedes tienen dudas en México, por supuesto Renata también acá, no hay ningún problema en que me interrumpan y me digan, profe, explique de nuevo, así que eso ténganlo por seguro. Cuando hablamos de entalpía, no sé si ustedes lo vieron ya en México, ¿a qué nos referíamos, oigan, con la entalpía? No lo hemos visto acá en México. Allá. Bueno, buenísimo. lo vimos, ¿sabe qué? Lo vimos de otra forma, lo vimos ya en reacciones exorgónicas, endorgónicas, en materia de energía, pero de otra manera. Claro, Entonces, lo vieron ya no lo van a directamente con la entender aplicación, ¿cierto? Sí. Genial. Entonces, fíjense, cuando hablamos de ese tipo de reacciones exergónicas, en este caso hablaremos más específicamente de las exotérmicas, nos estamos refiriendo a una condición que ocurre cuando este parámetro termodinámico que corresponde a la entalpía y que se define como la energía en forma de calor que posee un sistema, estamos hablando de energía en forma de calor, puede haber energía en forma de movimiento, energía en forma de calor, como en este caso, pero en este caso estamos hablando de energía en forma de calor. Y en el caso de una reacción en donde se libera esta energía en forma de calor, hablaremos de un proceso que es exotérmico. Aquí no hay mucho que quebrarse la cabeza para recordar el nombre, porque si usted mira el concepto exotérmico, inmediatamente se le viene a la cabeza que esto está formado por dos componentes. Pues está hablando de térmico, que también por sentido común nosotros decimos, oye, térmico se asocia a temperatura, calor, qué sé yo, y exo se asocia a que se está liberando hacia el exterior, se está sacando. Por lo tanto, exotérmico es un proceso que libera energía en forma de calor. Ahora yo les pregunto, ¿esto en la realidad ocurre o no? Sí. ¿Y qué ejemplo nos podrían dar desde allá? La respiración o al sudar también. Por ejemplo, el proceso de sudar, muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros nos tomamos en invierno un líquido caliente y este lo dejamos en el mesón y luego vamos a verlo nuevamente y ya está a una temperatura menor. Muy bien. Pero no solo existen los procesos donde se libera energía en forma de calor, sino que también existen aquellos procesos donde se absorbe energía en forma de calor. Y aquí estamos hablando de que el proceso es endotérmico. La misma análisis estamos asociados a un cambio de energía en forma de calor, y endo nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a que esta energía está ingresando ya al sistema. Y también, por supuesto, está ocurriendo. Por ejemplo, si nosotros esta misma taza de líquido caliente la utilizamos para abrigar nuestras manos y colocamos las manos alrededor, por supuesto que no estáis viendo, y vamos a lograr de que la energía en forma de calor ingrese, ¿cierto?, hacia tu mano que estaba más fría. Y eso es un poquitito lo que se muestra en las gráficas, que para los estudiantes de acá de Chile es muy importante porque precisamente en la evaluación colocamos gráficas para que ellos lo asocien a uno u otro proceso. Por ejemplo, en la gráfica del proceso exotérmico, se los voy a marcar con el puntero para que la sigan ustedes también desde México, hablamos de que un reactivo que tenía una entalpía mayor, fíjate ahí en la gráfica, la entalpía empieza a subir en el eje Y, por lo tanto presenta una mayor entalpía el reactivo que el producto. Entonces tenemos un reactivo con mayor entalpía que luego que sucede, pensando que esto es un avance de tiempo, luego de que sucede la reacción, la entalpía del producto es más baja. Por lo tanto hablamos de una entalpía mayor al inicio, una entalpía menor al final. Entonces, ¿qué ocurrió con la energía en forma de calor? Se liberó. ¿Ya? Ahora tú me dices, oye, pero tú estás hablando de dos valores, pues estás hablando de un valor final, ¿cierto?, que es la entalpía del producto, y un valor inicial que era la entalpía de los reactantes. Entonces tú, a partir de esos valores, podrías hacer una resta a lo mejor. Y es correcto. Y es correcto. Efectivamente, ustedes pueden realizar una resta entre el valor de la entalpía final, es decir, la del producto, y restarle la entalpía inicial, es decir, la del reactante, y vas a obtener un resultado. Por supuesto, como la del producto es más chiquitita que la del reactante, el resultado final va a ser menor que cero. Entonces, fíjense lo importante de lo que estamos marcando acá. Cuando un proceso es exotérmico, desprendemos varias informaciones a partir de él. Primero, se libera energía en forma de calor, exotérmico, ¿cierto? Lo asociamos con eso al analizar el concepto. Segundo,
La variación, que es este triángulo que aparece ahí, que se obtuvo de la resta del producto menos el reactante, va a tener un valor menor a 0. Entonces son dos condiciones, exotérmico y además la variación de la entalpía es menor que 0. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, Bien, gracias. bien. Renata, ¿cómo va? Bien, segura. O sea, si ha perdido me dice. Si se pierde me dice. Vaya. Y en el caso de un proceso endotérmico ahora, hablamos que la entalpía de los reactantes es más bajita, fíjate aquí nuevamente en el eje Y el valor está más abajo, que la entalpía de los productos. Por lo tanto, tú dices, oye, se absorbió energía en forma de calor, me cuadra con una definición de un proceso endotérmico, y por lo tanto, además, acá vamos a tener una situación contraria a la anterior, donde la variación ahora no es menor a 0, ahora la variación es mayor a 0, porque la entalpía del producto es más grande el valor que la entalpía de los reactantes. Entonces, ahí repito, una condición donde la variación de la entalpía, la variación, repito, lo asociamos a este triángulo, ¿ya? Tiene como entalpía del producto menos la del reactante, va a ser un valor mayor a 0. Entonces, hacer un resumen de esto y ustedes hacerlos participar también. Por ejemplo, si le pregunto a Renata, cuando el producto tiene una entalpía menor que el reactante, ¿qué tipo de proceso es? ¿Exotérmico o endotérmico? Endotérmico. En este caso, mira, el producto tiene una entalpía más chiquitita que el reactante. Muy bien, es un proceso Exotérmico. exotérmico. Y le pregunto a los compañeros de México ahora, cuando la variación de la entalpía es mayor a 0, es decir, nos da, por ejemplo, la variación de la entalpía 20, positivo. ¿Qué tipo de proceso será? Endotérmico. Entonces nos podemos fijar en estos dos parámetros, o la variación menor a 0 exotérmico, o una condición que podría ser entalpía menor en productos, para hablar de eso mismo, y lo contrario, ¿cierto?, para hablar del endotérmico. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta ahí esas dos condiciones, la variación y a lo mejor un esquema presentado en algún gráfico. Otro parámetro dinámico asociado a la bioenergética, fíjense que es bien particular hoy, porque habla la entropía de la medición del grado de desorden de un sistema. Es medio poco común, ¿cierto? Generalmente nosotros lo que tendemos es analizar el orden de un sistema, pero en este caso se analiza el desorden, ¿ya? Entonces, la entropía se asocia al grado de desorden de un sistema y podremos hablar, si quieren ustedes ahí en México nos acompañan en esta pregunta, ¿cómo será el orden del sistema en esta parte que le estamos marcando en rojito arriba? ¿Mayor orden o menor orden respecto a esta parte que le estamos marcando ahora aquí abajo? Arriba hay mayor orden, ¿cierto? Porque se ven las palabras ordenaditas, una al lado de la otra. En cambio, abajo el desorden abunda, ¿ya? Y si aumenta el desorden, el orden va a disminuir, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora si hablamos en términos de entropía, ¿dónde será mayor la entropía? ¿Acá abajo o arriba? Abajo. Abajo, muy bien. Entonces, abajo tenemos un desorden mayor, por lo tanto, abajo la entropía va a ser también mayor. Muy bien. Y por último, dentro de los parámetros termodinámicos que influyen en la bioenergética, hablaremos de Gibbs. La energía libre de Gibbs se abrevia con esta letra G mayúscula que estamos marcando ahí en rojito. Y si se fijaron antes, también los demás parámetros también tenían una letra que los abreviaba, que luego la vamos a reforzar. Y la energía libre de Gibbs lo que te indica, y es bien relevante, es si un proceso ocurre o no ocurre. Es decir, a partir del valor que tenga la variación de la energía libre de Gibbs, que en las evaluaciones se les puede entregar ya sea para que ustedes lo calculen o se les presenta derechamente el valor. Y en caso que se les presente el valor, vamos a tener lo siguiente. Cuando la variación es negativa, es decir, menor a 0, el proceso es espontáneo u ocurre. Estos parámetros y estos valores son importantes porque a partir de ellos ustedes cuando en una evaluación o en una situación se les consulte van a poder
decidir si la reacción va a ocurrir o va a ser posible que se genere o no. En cambio, cuando la variación de la energía libre es mayor a cero, este proceso no va a ocurrir. Y ahora, cuando la variación de energía libre de Gibbs sea igual a cero, este proceso se va a encontrar al equilibrio. Entonces, fíjense lo importante de esta variación de la energía libre de Gibbs. Indica la ocurrencia o no de una determinada reacción. Antes de pasar a la lámina siguiente, vamos a realizar un esquema que tal vez les va a ayudar un poquitito después para estudiar. Así es que para eso estábamos al comienzo instalando la pizarra. Y vamos a ver cómo nos va con esto otro. Ya, veamos. Vamos a hablar primero de la entalpía. Coméntenme ustedes primero, puede ser Renata en esta oportunidad. ¿Cuál era la letra con la que se abreviaba entalpía? Vamos a verlo, porque la G precisamente era para energía libre de Gibbs. Pero fíjense ahora en la presentación. Ahí los compañeros también nos estaban acompañando. Muy bien, la H, ¿cierto? Entonces, entalpía la vamos a abreviar con la letra H. Entropía la abreviamos con la letra S. Y energía libre de Gibbs con la letra G. Gracias a los compañeros también por allá. Entonces, tenemos que vamos a hacer una tabla de resumen de entalpía, donde diremos lo siguiente. Perdón, la H. Muchas gracias. Entonces tendremos lo siguiente. Vamos a hablar de qué ocurre cuando la variación de esta entalpía es mayor a cero. ¿Qué ocurre cuando esta variación de la entalpía ahora es menor a cero? ¿O qué ocurre cuando este valor es igual a cero? Y ahora ustedes me van a comentar qué tipo de condición o reacción es la que está generándose en cada caso. Si quieren, parten ustedes, chicos, en México. Cuando la variación de la entalpía era mayor a cero, ¿qué tipo de reacción era? ¿Endotérmica, exotérmica o se encuentra en una condición de equilibrio? Endotérmica. Endotérmica, muy bien. Le vamos a preguntar ahora a Renata. Vamos a irnos directo al igual a cero. ¿Qué cree usted, Renata, que es la condición o tipo de reacción que ocurre cuando la variación de la entalpía es igual a cero? ¿Será una condición de equilibrio? Endotérmica ya no, pero la vamos a asignar. ¿O será una condición exotérmica? De equilibrio. Muy bien, una condición de equilibrio. Y por último, ¿cierto? Cuando la variación de la entalpía tenga un valor cero, la reacción va a ser del tipo exotérmica. Tienen un poquitito una tabla bastante pequeña, pero por lo menos para la entalpía les va a servir bien para orientarse en qué está ocurriendo bajo cierta condición. Vamos a realizar también una ahora para la entropía.
La letra con la que se abreviaba entropía, ¿cuál me dijeron que era? La S, muy bien. Por lo tanto, respecto a la variación de la entropía, también vamos a tener tres condiciones. O esta variación de la entropía va a ser mayor a 0, va a ser menor a 0, o va a ser igual a 0. Muy bien. Y dependiendo de esto, vamos a tener diferentes condiciones respecto al desorden. El desorden va a aumentar, el desorden va a disminuir, o se va a encontrar en una condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle acá comportamiento del desorden. A ver si me ayudan también, como antes, los compañeros de México. Cuando la variación de la entropía es menor a 0, ojo que esto no lo colocamos en la lámina, así es que se pueden equivocar, digamos, porque no está explícito ahí el esquema de la presentación que acabamos de ver. Cuando la variación de la entropía es menor a 0, ¿qué pasa con el desorden? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene igual? Y denme un segundito antes de que respondan, porque les voy a explicitar acá cómo sería el cálculo de esta variación de la entropía. Hablaríamos de entropía final menos la inicial. Ahora sí, recordando que la S corresponde a desorden. Entonces, cuando es menor a 0, ¿el desorden aumenta, disminuye o está al equilibrio? Disminuye. Disminuye. Muy bien. ¿Están de acuerdo ustedes también allá con que disminuye? Sí. Porque fíjense, mira, si el valor de esta variación de la entropía es menor a 0, ¿qué ocurre? ¿Cuál término va a ser más grande? El inicial. Por lo tanto, tú estabas más desordenado al comienzo que al final. ¿Me entienden ahí? Estaba más desordenado al comienzo que al final, porque para hacer ese valor de variación negativo, tiene que ser el inicial más alto que el final, para que dé un valor negativo. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que el desorden o comportamiento del desorden disminuye. Y en el caso contrario ahora, cuando este valor sea mayor a 0, ¿qué pasa con el desorden? Aumenta, ¿por cierto? Muy bien. Y por supuesto seguimos con cuando el valor es igual a 0, nos encontramos en una condición de equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué les hacemos estos esquemas? Ya porque a partir de estas tablas o esquemas ustedes pueden extraer la información y luego para ellos se hace mucho más amigable que solo ver la imagen y empezar a sacar información de ella. Así es que es un poco esa la intención. Y respecto a la energía libre de Gibbs, vamos a hacer algo particular. ¿Ya? Fíjense, vamos a hacer con la energía libre de Gibbs. Vamos a integrar la entalpía y también la energía libre de Gibbs. Pero antes les voy a hacer una pregunta. Solamente por sentido común. Cuando un proceso es espontáneo u ocurre, ¿qué pasará con la variación de la entalpía? ¿Será propia de un proceso exotérmico, es decir, que está liberando energía en forma de calor, o de un proceso endotérmico? Usted igual puede responder, Renata. Cuando un proceso ocurre, ¿qué pasará con la variación de la entalpía? ¿La energía se liberará o se necesitará absorber? O pensémoslo en una cuestión más práctica quizás. Si cuando ustedes van a comprar algo, tienen dinero de sobra, ¿ese algo lo pueden comprar? Sí, por cierto, porque tienen dinero de sobra. En cambio, si a ustedes les falta dinero, que es lo que ocurre en una condición endotérmica, porque estamos aportando energía en forma de calor, si no hay quien te entregue ese dinero, no puedes comprar. Entonces ahora vuelvo a la pregunta. Cuando un proceso es espontáneo, ¿cómo será la reacción? ¿Exotérmica o endotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Muy bien. ¿Están de acuerdo también ahí en México, cierto, que es un proceso exotérmico? Sí.
¿no? Porque es similar a lo que ocurre cuando tenemos este exceso de calor, o sea, nosotros lo podemos liberar y lo vamos a liberar sin problema. En cambio, cuando necesitamos absorber, si no hay quien nos entregue un fogón, una llama, etcétera, no va a ocurrir. Entonces vamos a establecer una relación entre, y aquí lo vamos a hacer con el lápiz mejor, delta G y delta H. Entonces decimos primero que para un tipo de reacción que va a ser espontánea, en otra condición va a ser una reacción no espontánea, o se va a encontrar en una condición de equilibrio. Vamos a tener diferentes comportamientos del delta H y del delta G. Primero vamos a partir con el delta G, porque es el que más se asocia al proceso de espontaneidad, porque de hecho el delta G es quien lo establece a partir de su valor. Entonces dijimos que cuando una reacción era espontánea, ¿cómo era el delta G? ¿Mayor a 0, menor a 0? ¿Cómo era? Mayor a 0, dice la Renata por acá. ¿Están de acuerdo por allá? No, menor. No, ¿cierto? Menor a 0. Fíjense acá de esta mnemotecnia. La mnemotecnia esta como tips para poder relacionar conceptos con un algo, ¿ya? Nosotros en el día a día creemos que cuando un proceso es positivo, es bueno, ¿por cierto? Oye, mira, me pasó algo bueno, me pasó algo positivo. Aquí al revés la cuestión. Si el delta G es negativo, el proceso ocurre o es espontáneo. Entonces, cuando usted lo analiza en bioenergética, dice, ah, ya, pero el profe dijo que era al revés de la lógica, al revés de lo cotidiano. Ah, listo, entonces es negativo. Entonces, hablamos de que cuando una reacción es espontánea, el delta G tiene que ser menor a 0. En cambio, cuando un proceso no es espontáneo, aquí tiene que ser mayor a 0 o positivo. Y cuando se encuentra el equilibrio igual a 0. La verdad es que en el metabolismo no es tan estricto como decir igual a 0. O sea, estamos hablando de que es cerquita a 0. Puede ser -2, -4 o +2, +4. Ya, pero se mueve dentro o en torno del 0 con un +-5. Y ahora vamos a completar lo que les dije recién respecto a la entalpía. Entonces, cuando hablamos de variación de la entalpía, en el caso de una reacción espontánea, dijimos que cómo tenía que ser el tipo de reacción, exotérmica o endotérmica. Exotérmica nos dicen por acá, ¿están de acuerdo por allá? Sí. Exotérmica, ¿cierto? Y en el caso de una reacción exotérmica, le voy a colocar esto como solamente una ayuda a memoria, porque debiéramos colocar mayor o menor a 0 nomás, pero ya vamos a ponerlo ahí como una ayuda a memoria. Cuando es exotérmico, ¿cómo es la variación de la entalpía, mayor o menor a 0? Menor a 0. Menor a 0. Muy bien. Y ahora, cuando hablamos entonces de un proceso no espontáneo, esta reacción va a ser endotérmica, porque ya dijimos, puede que no tengamos quien nos entregue esa energía en forma de calor, por lo tanto el proceso no necesariamente va a ocurrir. Y cuando entonces es un proceso endotérmico, la variación de la entalpía va a ser mayor a 0. Y por último, cuando nos encontremos en una condición de equilibrio y el delta G sea igual a 0, mi variación de la entalpía lo más probable es que también sea muy cercana a 0 o igual a 0. Entonces aquí, con este esquema que les acabamos de presentar, hablamos de lo importante que es en el fondo los parámetros termodinámicos para comprender la bioenergética. O sea, el delta G no camina solo. El delta G, de hecho, ¿saben qué? Vamos a proyectar aquí la ecuación también. Esta cuestión no estaba pensada así, ya vamos a mostrarla para que ustedes se familiaricen un poco con el cálculo del delta G. Mira acá.
Bueno, ahí sale muy chiquito. Vamos a ver si la encontramos más grande la ecuación. Puede ser por acá, mira. Déjenme aumentarla un poco. Por ahí. Fíjense lo siguiente. Cuando se calcula la energía libre de Gibbs, que no es algo que vamos a hacer en particular acá en Chile nosotros ahora, y en México ya tampoco, pero este parámetro de energía libre de Gibbs se calcula a partir de la variación de la entalpía, de la temperatura calculada y de la variación de la entropía. O sea, después de ver esa ecuación, tú dices, oye, pero son bastante familiares la energía libre de Gibbs con los demás parámetros termodinámicos. Sí. Entonces, no es descabellado, repito, lo que les estábamos presentando recién. ¿Cómo está ahí? Renata, ¿cómo está acá? Bien, ya. ¿Los compañeros de México? Bien. Bien, ya, vale. Si pierden lo mismo, ¿eh? Tienen que levantar la mano, gritar, no sé, escribir en el chat, lo que sea, pero me dicen, profe, estamos perdidos. Ahora, fíjense lo siguiente. A ustedes probablemente allá en México les va a hacer harto sentido, a la Renata a lo mejor también, pero tal vez no se va a recordar mucho. Pero, ¿se acuerdan cuando estudiaron vamos a ser bien específicos, ¿se acuerdan cuando estudiaron la glucólisis? Primera reacción, enzima exoquinasa. Forma parte de la fase preparatoria. ¿Qué requería esta primera reacción aparte de la glucosa y la enzima? Que se gastaba, de hecho, ahí. ATP, ¿cierto? Entonces, fíjate que el metabolismo tiene una estrategia para que aquellas reacciones que tienen que ocurrir, porque la glucólisis, primer paso, va a ocurrir, de hecho, en todo nuestro organismo. Hasta el glóbulo rojo, el eritrocito, que no tiene mitocondria, también va a obtener energía de la glucólisis. Pero si yo te digo, oye, la primera reacción, es decir, la fosforilación de la glucosa, no es favorable porque tiene un delta G positivo. Y de hecho es así, pues, tiene un delta G positivo. Tú te cuestionas y te sientas y dices, oye, pero el profe me está vendiendo una película, o sea, ¿cómo se le ocurre pasarme la glucólisis si tiene un delta G positivo? Y el profe de Chile me acaba de decir que el delta G positivo es propio de una reacción que no es espontánea. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién se está equivocando acá? Ninguno de los dos profes. Porque ocurre lo siguiente. El metabolismo utiliza una estrategia para que cuando una reacción no es espontánea, se acople o se asocie a una reacción que sí lo es. En este caso, fíjense la de abajo, tiene un delta G negativo. En número entero, me refiero al 30, más grande que el 10, ¿ya? Por lo tanto, se acoplan ambas y se obtiene una reacción global con un delta G negativo. Entonces tú dices, oye, por separado no va a ocurrir la primera. Pero si se acopla la hidrólisis del ATP, es decir, si usa ATP como energía para que este paso se vuelva espontáneo, ahora sí va a ocurrir. ¿Se fijan o no, Renata? ¿Se fija? O sea, en conjunto las dos sí, por separado pero no. ¿Sí? Ya. ¿Y en México? ¿Lo ven o no? Sí, ya. Sí, fuerte nomás porque se escucha muy bajito acá y si le pongo en copla el teléfono. Vamos a... Ahí. Entonces este es el concepto de reacción acoplada. Pero no sé si desubicadamente, patudamente, me adelanté y les empecé a hablar de ATP. Ustedes probablemente allá en México van a decir, ya, profe, pero si del ATP ya conversamos, ya nosotros con la profe Lourdes ya lo conocemos el ATP. Pero la Renata me puede decir, oiga, profe, pero ¿qué me está explicando si el ATP no lo hemos visto? Efectivamente. Entonces el ATP es la molécula que les estoy presentando, que está compuesta por 3 partes. Esta, vamos a marcarlo con el puntero mejor porque ustedes físicamente no me van a ver acá en la sala. Está formada por adenina, y tú me dices, oye, profe, pero
La adenina me suena de otras veces. La adenina, profe. ¿Dónde han escuchado hablar de adenina? ¿La Renata? Muy bien, la Renata ya me dio la respuesta por allá. Le escuché, pero no entendí muy bien. ADN. En el ADN, ¿cierto? ¿Cierto? Hablamos de nuestros ácidos nucleicos, ADN, ARN, tienen adenina, la A. Y tiene múltiples funciones las bases nitrogenadas. No solo presentes en los ácidos nucleicos, sino también, por ejemplo, en el ATP. Luego también está formado por ribosa. Y ahí les pregunto, bueno, la Renata igual ya vio estos contenidos en la prueba anterior, pero le pregunto ahora son los compañeros de México. ¿Qué es la ribosa? Pentosa. Una pentosa, ¿cierto? Una pentosa. ¿Y las pentosas son un tipo de clasificación de qué cosa, Renata? Las pentosas, o hexosas, o tetrosas. Son enlaces, ¿ya? Y allá en México ahora, estas pentosas son un tipo de clasificación de qué macromolécula? Carbohidratos. De los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, mira, el ATP, que es bien particular, está formado por una base nitrogenada, por un carbohidrato, y además está formado por estas zonas que le estoy marcando en rojito y que corresponden a los 3 grupos fosfato. Pero ahora yo tengo una duda, porque el ATP se define como una molécula energética. ¿De dónde se obtiene la energía a partir de esta molécula de ATP? ¿Qué parte del ATP es la que aporta energía, los compañeros de México? Los fosfatos. Fíjense lo siguiente, cuando se rompen los enlaces entre fosfatos, es decir, entre estos dos fosfatos, por ejemplo, se rompe el enlace, se libera mucha energía. Es muy común, voy a usar la pizarra ahora de nuevo, muy común, repito, que a partir de este ATP, nosotros rompamos el enlace entre fosfatos y formemos ADP. Y es menos común que ADP se rompa el enlace para luego formar AMP. ¿Por qué el último es menos común? ¿Por qué el último es menos común? Porque liberar el fosfato del ADP requiere mucha energía. Por lo tanto, sí es mucho más fácil liberar el fosfato que tiene el ATP, porque requiere energía, pero menos energía. Entonces liberamos fosfatos en cada una de las reacciones. Son todas estas reacciones de hidrólisis, donde el agua es protagonista. Pero ahora les quiero hacer una pregunta. Tenemos una molécula que utiliza este término de T, déjenme ponerlo con otro color, utiliza este término o esta letrita D, o utiliza esta letrita M. Ayúdenme un poquitito ahí en México. ¿A qué corresponde dentro del nombre del ATP la letra T? Se refiere a tri, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ATP, nos estamos refiriendo a la adenina, tri, y muy bien, como dijeron en coro ya, fosfato. Muy bien, muy bien. Y ahora la Renata me va a decir entonces el ADP. Si es que le va nomás, no es obligación. ¿Será la adenina qué? ¿Será trifosfato? ¿Será difosfato? Muy bien. Entonces aquí cambiamos de tener 3 fosfatos como en la ATP a tener 2 fosfatos como en la ADP. Y por último, si quiere aquí también me ayuda Renata, en el caso del AMP, ¿qué será? Adenina, ¿qué más? La M, que se asocia a 1, monofosfato. ¿Ya? Monofosfato. Entonces pasamos, ¿cierto?, de este prefijo tri, al tener 3 fosfatos, tal cual como se mostró en la imagen anterior, a tener 2 fosfatos en el prefijo di y a tener un solo fosfato en el prefijo mono.
Renata, ¿cómo va acá? Bien, ya. Los compañeros de México me imagino que bien también, porque esto lo vieron con anticipación, pero igualmente si tienen dudas me pueden consultar. Y para finalizar, abordaremos el concepto de metabolismo. Cuéntenme ustedes, pues allá en México, déjenme silenciarme para que pueda poner más fuerte el volumen del parlante, pero cuéntenme un poquitito qué es lo que es el metabolismo, dónde está relacionado el metabolismo con nuestros pacientes que vamos a tratar después. Cuéntenme un poco de eso. Les dejo abierto el micrófono a ustedes. Producción de energía. Lluvia de ideas. Kika dice producción de energía. Muy bien. Absorción de nutrientes. Nutrientes, ¿cierto? Alexis, almacenamiento de nutrientes. Correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, nos dice Diana. Destrucción de moléculas, vuelve a decir Kika, parte esencial del metabolismo, ¿no? Formación, anabolismo y catabolismo. Exacto. Diana nos dice la integración del anabolismo con el catabolismo. No sé si alcanza a escuchar, profe, perdón. Eso, precisamente ahí, profesora Lourdes, es donde quería tocar. El metabolismo, finalmente, que involucra todas estas rutas de, por ejemplo, degradación de glucosa, la glucólisis, formación de glucosa, la gluconeogénesis u otras, es un proceso que se asocia a romper y a formar. Y eso es lo que se presenta en la imagen. Nosotros degradamos nutrientes, que es lo que aparece arriba en rojo, y obtenemos como producto final de toda esa degradación, procesos de oxidación, como nos comentaba la doctora Lourdes, CO2, agua, y en el caso de algunos procesos de degradación, como el de las proteínas, liberamos amonio en forma de urea, los mamíferos. Abajo, en color, ¿será azul ese ya? A mí me cuestan un poco los colores, porque colores básicos no vaya, pero celeste, azul, bueno, por ahí va la cosa. Hablamos de procesos donde a partir de precursores, es decir, de moléculas chiquititas, de moléculas simples, si hablamos de estos juegos, los Lego, hablamos de las piezas pequeñas de Lego, formamos hacia la izquierda macromoléculas más complejas, proteínas u otras. Entonces, finalmente el metabolismo se relaciona a ello. Se relaciona con procesos de formación, con procesos de degradación. Y a partir de esta imagen, nosotros no podemos quedarnos fuera de hablar de conceptos más como el catabolismo y el anabolismo. Pero esto también lo vamos a hacer a través de una tablita de resumen. Vamos a poner acá arriba. Y luego vamos a colocar... a ver, espérense, déjenme pensar cómo lo voy a presentar. Tipo de ruta le vamos a poner acá. Tipo de ruta. Y vamos a hablar de una ruta catabólica. Y vamos a hablar de una ruta anabólica. Esto en la pizarra es un poquito más entretenido, un poco más dinámico ya, pero acá un poco más lento, un poco más fome con el teclado ya, pero piensen que estamos a hartos kilómetros de distancia y estamos compartiendo una pizarra ya. Quédense con esa idea. Vamos a hablar de características. Características. Vamos a hablar de características 1, 2, etcétera. Ya son un sinnúmero de características. Aquí quiero que me ayuden harto los compañeros de México. La ruta catabólica. ¿Qué característica tiene? ¿Una ruta de degradación o es una ruta de formación? Degradación. Muy bien, de degradación. Ya, coro, muy bien. De degradación. En cambio, la ruta anabólica, ¿de qué será? ¿Cierto? De formación. Y fíjate que hay un concepto acá que en esta sección de la asignatura me gusta quebrar.
que es el sinónimo de formación en el área de la bioquímica que corresponde a la síntesis. ¿Por qué me gusta quebrarlo? Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de síntesis y nos estamos refiriendo solamente a un resumen, ¿ya? Porque tenemos la historia de los aprendizajes del lenguaje castellano. Oye, haga la síntesis del texto. Y acá cuando les presento a los chicos de repente la palabra síntesis me dicen, profe, ¿pero a qué se refiere? A la formación. Entonces, síntesis o formación. Otra característica de las rutas metabólicas es una característica que se asocia con la condición redox. Entonces le vamos a colocar acá característica redox. Muy bien. Yo les voy a presentar. Hablamos de degradación, ¿cierto? Cuando usted deja un metal a la intemperie, le voy a preguntar a la Renata, ¿qué le pasa al metal? Por ejemplo, un trozo de fierro o una bicicleta ya, la deja a la orilla de la playa. ¿Qué le pasa? Se oxida, ¿cierto? Y al oxidarse, ¿qué le pasa también, Renata, a esa bicicleta? ¿Se forma una bicicleta diferente u otra parte o se rompe? Se rompe, muy bien. Con esa ayuda de memoria, yo le voy a pedir a la Renata que me diga, ¿la ruta catabólica es una ruta oxidativa o es una ruta reductiva? Oxidativa. ¿Por qué oxidativa? Porque hablamos de degradar y porque lo asociamos con el proceso de la oxidación del metal a la intemperie, en la playa. ¿Ya? Imagínense en la playa ustedes también allá. Entonces, una ruta oxidativa. Y ahora los compañeros de México, bueno, les dejé la parte más fome, pero era necesario que fuera así. La anabólica, ¿qué tipo de ruta será en términos redox? Reductiva. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Vamos a colocar otra característica. No sé si se dan cuenta, pero con esta tabla lo que estamos haciendo también es definir la ruta catabólica y la ruta anabólica. Las palabras de conectores se las colocan ustedes. Por ejemplo, pueden decir una ruta catabólica es aquella ruta de degradación donde se está oxidando una macromolécula. Pero usted ese agregado se lo pone usted, porque usted es parte de su creatividad también. Pero estas son las palabras que tiene que incluir. Otra característica de la ruta catabólica es una ruta, además de degradativa y oxidativa, que comienza desde moléculas o compuestos complejos y finaliza en moléculas o compuestos simples. Ahora tú me dices, oye, profe, pero esto de simple complejo es como que me estás enseñando ¿qué? Una materia de qué, de cuando estaba en kinder, de cuando estaba en la básica o en los primeros años de colegio. No, porque resulta que cuando hablemos de simple, cuando hablemos de complejo, nos vamos a estar refiriendo, por ejemplo, a la cantidad de carbonos o enlaces que tiene una molécula. Por lo tanto, si es una molécula que tú a simple vista ves que tiene muchos enlaces, así como la glucosa, y lo comparas con el producto que se obtiene al final, que es el piruvato, que solamente tiene 3 carbonos, tú dices, oye, mira, pasamos de algo complejo, que era la glucosa, 6 carbonos, más grande la molécula, a algo más simple como el piruvato, 3 carbonos. Ni siquiera es cíclico el piruvato, solamente lineal. En cambio, una ruta anabólica es donde vamos a tener el proceso contrario, es decir, desde moléculas simples, hablamos de los legos, ¿se acuerdan? Vamos a llegar hasta moléculas complejas. ¿Cómo van hasta acá los compañeros de México? Bien, ya. Renata va bien, ¿cierto? Ya. Y la última característica tiene que ver con la ATP. Vamos a colocar acá ATP. Pongámonos en el siguiente ejemplo. Usted va a construir un edificio. ¿Qué será más caro? ¿Construir el edificio? Me refiero en dinero. ¿O será más caro demoler el edificio? Y paren un poquitito ahí, pensando que el edificio está en una zona rural, donde no implica todos los gastos de demoler un edificio en medio de, no sé, por Nueva York. Es el edificio que está aislado, lejos. ¿Qué será más caro? ¿Construirlo o demolerlo? Construirlo. Construirlo. ¿Está de acuerdo igual, Renata? ¿Cierto? Porque hay que comprar los materiales, hay que pagar a los maestros, hay que tener las autorizaciones para luego habitarlo, comprar el terreno si no es suyo, etc. Muy bien. Entonces,
Asociado a este ejemplo, yo les pregunto ahora, ¿cuál de las dos rutas, la catabólica o la anabólica, será la que consuma ATP? La anabólica, me dice la Renata, acá, ¿están de acuerdo ustedes también? Anabólica. Anabólica. Cuando hablamos de gluconeogénesis, por ejemplo, teníamos un consumo de GTP, consumo de ATP, consumo de NADH, que ustedes ya vieron que la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa del NADH es ATP. Si establecemos este factor de conversión 2,5, hablamos que el NADH forma un montón de ATP. Por lo tanto, un proceso anabólico, si ustedes lo quieren ver desde la ruta ya hablando de gluconeogénesis, o la Renata si lo quiere ver desde el ejemplo del edificio, es un proceso que consume ATP. En cambio, el proceso catabólico, que es un proceso de degradación. Ahora, el proceso de degradación, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, la glucólisis. O, por ejemplo, el metabolismo del glucógeno. Cuando degradamos glucógeno en la glucogenólisis, si bien no estamos generando ATP directamente, pero estamos generando glucosa 6-fosfato, esta va a generar después ATP en la glucólisis. O si hablamos, por ejemplo, de ciclo de Krebs, un proceso que es, bueno, es anfibólico en ese caso, pero tomando en cuenta solo lo catabólico, genera NADH, genera GTP, genera FADH2. Por lo tanto, un proceso catabólico forma... ¿Ya? Creo que no se me escapa nada del esquema. No sé si los compañeros de México que también ya han visto esta materia quieren agregar algo o parece que ya pusimos todo. ¿Todo bien, profe? Bien, ya. Vamos a volver a la presentación porque no me acuerdo si falta algo o esta era la última. Creo que era la última. Sí, era la última. Doctora Lourdes, no sé si me queda algo que usted también desea agregarle a los estudiantes o ya empezamos a cerrar. Empezamos a cerrar si gustan. Ya, genial. Entonces, bueno, por mi parte, les transmito el agradecimiento tanto a los estudiantes de Chile, en este caso nos acompañó Renata, y a los estudiantes de la Autónoma de Guadalajara por una nueva clase COVID. Los pasos siguientes que quedan en el caso de los estudiantes de Chile es definir los grupos en los cuales van a haber compañeros mexicanos también para que resuelvan el control grupal, que es formativo para México y que es sumativo para Chile, es decir, en Chile la nota vale, ¿ya? A ustedes en México les va a servir de práctica. Y lo que más les pido, por favor, porque ya no nos vemos en una instancia todos juntos, es que se escriban, que se comuniquen, porque ya el primer semestre lo vivimos con un grupo de estudiantes también de la Autónoma que estaban finalizando sus ramos y que nos costó un poco comunicarnos. Entonces, en esta oportunidad, una vez que tengamos definidos los grupos, ya la doctora Lourdes les va a avisar también a ustedes y yo les voy a mandar un anuncio a través del aula y les voy a recordar el martes en clase. Escríbanse. Ya mándense un correo, dígale, oiga, profe, qué sé yo, y los correos electrónicos de repente que no revisen mucho, por ejemplo el de alumno en este caso acá, revísenlo también, porque puede que esté ahí el correo de contacto. ¿Ya? Doctora Lourdes, no sé si también usted quiere dar un cierre. Sí, bueno, primero acá los compañeros están ávidos de conocer a la compañera Renata, no sé si podamos, que nos pueda permitir que abran todas las cámaras porque nos gustaría hacer un screenshot de todos, colaborando con todos. Y finalmente y después, este grupo, Renata, para usted y para el grupo de usted, y para usted, maestro Escalón, en agradecimiento, el grupo preparó un video de acá de México donde los esperamos con los brazos abiertos. Esperamos próximamente. Muchas gracias. Tu cámara. ¿Dónde anda Renata? Ahí está Renata. ¿Dónde podría poner a todos los participantes? Píquele a su pantalla y ahí se va a ver en grande. ¿Ahí está? No, a ver, mejor ven y dime. Que vayas y le digas. Que me digas acá. ¿Aquí? Te ayudo. Sí, por favor. Ahí está. Hola. Muchas gracias, Renata. Renata. ¿Y ahora cómo hacemos el screenshot de todos participando? ¿Se puede?
De todos. O lo tiene que hacer el maestro Escalona. No, yo Sí no. se puede. O sea, pero de los que están allá o de nosotros. De todo. O sea, sí, participantes de la sesión. Aquí, mira, pues, no, así no. Ahí está. No, pero de todos los participantes. O sea, Sabrina, abre tu cámara. Todos abriendo la cámara. Bueno, no sé si nos lo permitan. Perdónenme. Podemos abrir sus cámaras todos y los que no se conectaron se acercan con quienes se conectaron, por favor. Ahí tenemos cámara, ¿verdad? Aquí, doctora. Espérate, yo se le digo. Sabrina, faltas. A esta Escalona, ya abre su cámara, no lo veo. ¿Dónde está mi nombre? Ay, yo me borré. Sabrina, ¿no va a abrir cámara? A la persona. Aquí estamos. Ok. A ver, 1, 2, 3. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos falta el video, si nos permiten unos minutitos. Aquí, doctora, aquí está escuchando. Ok. Igual, Emilio, porfa, Usted. vamos a compartir pantalla. Ahí nomás se mete el instituto de mando. Ya lo tenía listo por acá. Google. Sí, ahí lo tenía. Pues ahorita se llama. Sí. Deje ese informe por eso la subí. Vamos a darle doble clic. Está bien. No, perdón, tienes razón. A ver. Oye, Estoy escuchando, no lo he puesto. A ver. Ahí está. A ver, dígame si se escucha. ¿Se escucha, verdad? No se oye. Híjole. en otra. ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Dónde? Desconecta el bocina. Desconecta el cañón, al cabo no estamos ya compartiendo con cañón. No, sí. No, pero para ellos no están compartiendo pantalla. Cuando le dieron, chicos, compartir contenido, compartir pantalla, ¿viste? Ya, Aparece a ver, abajo ese share screen, ya pinchan ahí y se dígame despliega, si se escucha. ¿cierto? Una ventana nueva, ¿viste? Que dice screen, whiteboard, etcétera. Y Sí, abajo, a ver. abajito de esa misma pestaña, digo, dice share sound. Eso tienen que apretar. Y también tienen que apretar el que dice optimize for video Espera clip. acá. Los dos. Listo. ¿Cachai? A ver, Y después ahí recién está. le da compartir screen. Ahí se comparte el audio A del ver, PC donde está abriendo la pantalla. O dígame si quieres el clave. No, ya. Solucionado. Listo. A ver qué carga. A ver, díganme si se escucha ahora sí. Hola, muy buenos días. La doctora Lourdes Alvarado, mi compañero el futuro médico, el doctor Jorge Emilio. Jóvenes de Viña del Mar, maestro Escalona, queremos decirles que los esperamos el día de mañana con los brazos abiertos. Sean bienvenidos a México. Reitero, sean bienvenidos a México. Este país tiene mucho que ofrecerles y gracias a ello les hicimos un video con el cual verán lo que este país les tiene que dar. Los esperamos. Así es.
marcha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la Silla, si se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Se pasaron. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué les pareció, maestro? Hermoso, la verdad, de eso estábamos conversando con Renata ahora, que de los grupos que habíamos tenido con clases COI, los tres se lucieron. Le voy a dejar a Renata el micrófono para que les comente igual. No, el grupo no había hecho la verdad nada. fue un trabajo conjunto, fue un No trabajo hablaron nada. de mis alumnos, porque el video lo hicieron ellos. Déjenme, ¿podemos apagar este? ¿Cuál me está captando? Los dos que los están prendiendo. Para que no se oiga el sonido. La verdad es de que decíamos, fue un trabajo, les decía, fue un trabajo conjunto de todos. Los alumnos, les comento, la Universidad Autónoma de Guadalajara recibe alumnos de todo México. Entonces, lo brillante, lo bonito de este equipo, les colaboraron porque vienen de diferentes partes de México y solicitamos que trajeran alguna imagen, alguna fotografía del lugar de donde son, algún lugar que han visitado. Entonces, no son imágenes, tengo entendido, que así lo hiciste, ¿verdad, Emilio? Ninguna es de Google, ninguna es de Internet, todas son tomadas por alumnos de aquí. Fue un video hecho de ellos hacia ustedes. Yo nada más me metí en la introducción y por ahí el lindo que salió es un sobrino nieto de una servidora, pero bueno, la verdad con mucho cariño para ustedes y estoy segura que acá mis alumnos, aunque es una evaluación, como dice usted, formativa, es decir, no cuenta para su calificación final, creo que están en la mejor disposición de colaborar con sus compañeros chilenos, porque finalmente, mucho más allá desde el conocimiento que pudimos haber adquirido el día de hoy, creo que es esa hermandad que hoy tuvimos con Chile y esa oportunidad académica de seguir conociendo Chile a través de los compañeros con los cuales van a integrar equipos.
Creo que está de acuerdo conmigo, maestro Escalona. Gracias, doctora Lourdes. La verdad es que para nosotros esto es, además bueno, la preparación que involucra el trabajo, la dedicación, el tiempo, les contamos un poquitito del tras bambalinas de todo este trabajo, porque la semana pasada en mi caso estuve bastante ausente porque estuve enfermo, mi hija y mi esposa también, por lo tanto la pobre doctora Lourdes de la reunión que habíamos tenido por allá por hace 3 semanas atrás, me escribía a correo y me decía, ya, pues profesor, planifiquemos la clase, los detalles. Y el día lunes, cuando mandamos el primer correo, nos movimos como unas ardillitas para poder sacar este resultado que ustedes vieron hoy día y que fue dentro de todo bastante completo. Pero con el video la verdad es que nos dejaron chicos a nosotros porque está hermoso de verdad. Se nota mucha dedicación de ustedes, se nota mucho tiempo también, se nota que hay un cariño también detrás de todo este trabajo que ya llevamos años desarrollando y que se proyecta más allá de solo la clase a distancia, sino que se proyecta hacia los intercambios. Entonces esperamos que en un futuro cercano ya ustedes puedan escoger semestres de realizar en Chile y nuestros estudiantes semestres allá también en la Autónoma y puedan compartir esta experiencia a lo mejor allá en vivo, por los lugares, ¿cierto? Las comidas ricas también. Lo del fútbol no voy a hacer ningún comentario porque tenemos unos partidos por ahí medio goleados ya de un lado hacia otro, pero no voy a hacer ningún comentario. Pero fue muy bonito ver el video y además la música que acompañó fue preciosa. Así que les agradecemos mucho, de verdad, mucho. Al contrario, maestro Escalona, gracias a ustedes por habernos recibido en Chile y gracias por haber acudido a nosotros. Y como dice usted, ojalá en un futuro no muy lejano podamos hacer realmente un intercambio presencial, ya más no virtual, ¿no? Que esto nos enriqueció, pero pues obviamente, como dicen, el folclore y todo esto nos va a enriquecer muchísimo más. Le agradecemos mucho de parte de una servidora, de parte de todos los alumnos que hoy nos acompañan, que es la totalidad del grupo, al cual también le agradezco. Finalizando, por favor, le comentaba maestro Escalona, ellos se me van a prácticas, entonces tendré ahorita que modular lo de la tarea y todo eso para que estén entendidos, porque como le decía yo, los dejo de ver durante una semana, que ellos están ausentes presencialmente de aquí, pero están en prácticas. Entonces me voy a tener ahorita que poner de acuerdo con ellos para la situación de la tarea y todo eso, y que esperen los equipos y que esperen la tarea, ¿sí? Genial. Muchísimas gracias. Les deseamos también un buen periodo de práctica, chicos, que tengan un buen desarrollo y les mandamos un abrazo apretado acá de Chile también, de parte de todos los estudiantes y de parte de la universidad. Gracias. Que tengan un lindo día y una buena tarde también. Un abrazo.